Exactamente, mire, a ver, nosotros nos hemos tomado como referencia dos cuestiones centrales. En primer lugar, los criterios, las sugerencias y particularmente las evidencias que nos han puesto sobre la mesa los profesionales médicos. Yo me permito, si ustedes tienen un momento, enunciarles dos o tres cuestiones que han sido relevantes para tomar esta medida de cuidado por parte de la Unión de Educadores en resguardo de los docentes, los alumnos y sus familias. En primer lugar, la provincia de Córdoba suscribió un acuerdo en el Consejo Federal en el cual se establecía una serie de pautas para determinar regiones, digamos, de acuerdo a los niveles de contagio, estableciendo una situación, la más gravosa, la llamada región de alerta epidemiológica y sanitaria. A la par de eso, digamos, hay una serie de pautas brindadas tanto por el Ministerio de Salud de la Nación como de la provincia, en la cual señalan de que hay que entender cómo va evolucionando la situación de la cantidad de contagios, el número de contagios, con la cantidad de habitantes. Y si usted toma como referencia lo que viene sucediendo en estos días y toma como para una pauta, digamos, de análisis, lo que sucede en los cuatro más importantes conglomerados de nuestro país, que son Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, verá que la relación entre cantidad de contagios y número de habitantes, Córdoba ocupa un lugar preponderante, lo cual, digamos, no es una situación de coyuntura, sino que es una situación que se viene sosteniendo fuertemente en estos últimos días y que los propios profesionales nos están señalando que es una situación que va a tener continuidad y profundidad en los días venideros. Por otro lado, tenemos la situación también que se nos señala por parte de los médicos, los epidemiólogos, la situación de la franja etaria, digamos, de esta etapa de aquellas personas que se contagian, o sea, se contagian personas más jóvenes, se contagian con la variable andina, ingresa y Manaos, que tiene dos características. Por un lado, la positiva de que no tiene tal nivel de letalidad como originalmente en personas de mayor edad, pero sí, digamos, adquiere mayor nivel de complejidad y estas personas requieren mayor cantidad de días de internación. Y si hay uno de los temas que está puesto en evidencia y las propias autoridades sanitarias de la provincia están alertando de la situación de estrés, de alta demanda que tiene el sistema sanitario, consideramos, digamos, que esto es una cuestión a atender. Y hay otra cuestión, digamos, que podemos denunciar muchas más de carácter sanitarias, pero en virtud del tiempo, digamos, me voy a remitir a una que es invernal, con lo cual, digamos, las propias autoridades sanitarias de la provincia han establecido una serie de criterios que deben tenerse en cuenta, sí o sí, al momento de desarrollar actividades áulicas, actividades en lugares cerrados donde se conglomeren personas, como por ejemplo la ventilación cruzada, la aireación permanente, etc. Y cualquier persona más o menos criteriosa entenderá que es bastante complejo sostener cuando tengamos temperaturas bastante bajas, y como ya ha venido sucediendo en algunas localidades, situaciones como las que demandan las propias autoridades sanitarias para que los niveles de contagio en esos ámbitos no adquieran, digamos, proporciones bastante delicadas. Entonces, lo que nosotros estamos señalando de que es pertinente, es necesario y criterioso adoptar criterios sanitarios, o sea, tomar medidas en base a criterios sanitarios. Y lo que nos están diciendo hoy los profesionales de salud es que es más conveniente, para no actuar sobre los hechos consumados, sino tener prevención, evitar, digamos, la circulación, evitar la aglomeración de personas y particularmente ser muy cuidadosos. Con lo cual, digamos, mientras se desarrolla el proceso de vacunación, que es notable, que es importante en los últimos días, es bueno y es cuidadoso para la comunidad educativa continuar con la actividad de carácter virtual.
Oscar, con respecto a lo que usted plantea últimamente de la presencialidad en estos tiempos de mucho frío, donde la ventilación tiene que estar presente, las ventanas abiertas, no es conveniente también para los chicos ni tampoco para los docentes. Ayer, viendo una entrevista en un canal nacional, el propio ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestaba que están evaluando la posibilidad que a partir de julio se vuelva a la virtualidad en toda la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta este factor de que el frío también es contraproducente para la educación, para que los chicos presten atención y demás. Y también manifestó en otras líneas, muy por lo bajo y muy débil, que otros gobiernos provinciales, y hizo referencia a Córdoba sin nombrarlo, que también estarían evaluando esa posibilidad de que julio vuelva la virtualidad en todos los niveles. Sí, digamos, a ver, me parece que más que ponerse a estudiar lo que va a pasar a futuro, aquí en Córdoba, yo, me va a usted disculpar, pero yo no voy a opinar sobre otras provincias, ya que no tengo insumos necesarios, pero aquí en Córdoba, usted sabe que la Unión de Educadores tiene una presencia en los 26 departamentos de la provincia, en las localidades. Hay una relación muy fluida de nuestros representantes con autoridades locales, sean intendentes, jefes comunales, con autoridades de los centros de salud, los hospitales, los sanatorios, y todos nos están manifestando una gran preocupación frente a esta situación. Es decir, ustedes saben que nosotros no podemos ignorar, por ejemplo, lo que sucede particularmente en el interior de la provincia, cuando hablamos de una ciudad, y particularmente en el nivel secundario y en el nivel superior, la actividad no solamente se concentra en docentes y alumnos de la propia localidad, sino que hay una histórica circulación. Y si a esto le sumamos que desde que comenzó la pandemia se ha producido el fenómeno de quita de servicios de transporte con una ampliación en los términos de la frecuencia del transporte interurbano, las condiciones en que se realizan, digamos, los viajes, las personas que necesariamente deben transportarse, deben ir de un lugar a otro, no son los más adecuados para evitar los contagios. O sea, hay una serie de insumos, hay una serie de manifestaciones producidas por las autoridades locales que dan cuenta de que es razonable actuar ya. Resaltamos esto. Aquí la provincia ha constituido un COE Educación, con representación del Ministerio de Educación y representante del Ministerio de Salud, que actúa ante los hechos consumados. Digamos, nosotros hemos mantenido antes de esta circunstancia una relación fluida con esta gente, le hemos informado, le hemos solicitado que intervengan. Ahora la pregunta es, si estamos en un punto tan álgido del proceso de contagio, ¿por qué esperar para tomar una decisión, constatar que la gente se haya contagiado, sea el alumno, el docente en la escuela, y recién intervenir? ¿Por qué no prevenir la situación? Si yo tengo un sistema sanitario que está en estrés, que está, digamos, demandado sobremanera, ¿por qué no evitar ese proceso de mayor nivel de demanda por esta etapa hasta que logre ampliar la vacunación en la mayor cantidad de población de la provincia, que bajen los niveles de contagio y que de alguna manera deje de, digamos, pueda el sistema de salud estar más alineado? Oscar, ¿cómo estás? Joana te saluda. Bueno, ante este pedido, ¿tienen la esperanza de que la respuesta del gobierno sea favorable? Porque ayer el ministro manifestó lo siguiente, dice que no todas las familias tienen la posibilidad de hacer de maestro en sus casas y que la presencialidad es indiscutible. Mire, a ver, vamos a ser muy respetuosos con las autoridades ministeriales, porque así debe ser, son personas que conocemos de hace mucho tiempo, pero me parece que para preocuparse de la educación hay que preocuparse siempre y no como un argumento de contexto. A ver, durante el año pasado se llevó adelante la virtualidad. Nosotros durante todo el año estuvimos bregando para que se hicieran designaciones de docentes en el nivel inicial, primario, y una serie de asignaturas importantes en el nivel secundario y superior. Como así también estuvimos reclamando
que se generaran iniciativas para brindar medios tecnológicos y conectividad a educandos y a docentes para facilitar y llevar adelante, y particularmente los sectores menos favorecidos social y económicamente, la educación en condiciones de virtualidad. No hubo muchas iniciativas en ese sentido. Entonces, ¿a nosotros qué nos parece? Nosotros entendemos y defendemos, y nosotros creemos, para decirlo de alguna manera, que la situación natural de la educación obligatoria, inicial, primario, secundario, modalidad especial, etcétera, es la presencialidad. Nosotros creemos que la presencialidad debe ser en cualquier circunstancia la metodología que debe primar en la educación obligatoria. Ahora bien, estamos en una situación extraordinaria, estamos en una pandemia, y la pandemia en este momento en la provincia de Córdoba tiene una gravedad que amerita, digamos, hacer un sacrificio en esta etapa para que, terminado el otoño, iniciada la primavera, los docentes y los alumnos puedan volver a abrazarse, a tener un tete-a-tete, a juntarse, que es lo que estamos anhelando todos. Oscar, bueno, no sé si ustedes dentro del gremio que representan a un sector de los docentes de la provincia de Córdoba han hecho una consulta a los docentes en sí, si están de acuerdo con la presencialidad o con la vuelta a la virtualidad. ¿Es un consenso en común? ¿Cómo es el porcentaje? Porque yo tengo conocidos docentes de aquí de Hernández, de la zona, que ellos prefieren dar clases dentro del establecimiento y no haciendo virtual, que notan diferencias en el aprendizaje y en la enseñanza también. Sí, lo que usted señala es incontrastable, es decir, a ver, es difícil hacer un censo. Lo que sí nosotros, a ver, tenemos como premisas de actuación. La presencialidad, como dije, es el deber ser de la educación obligatoria. Y como usted bien ha señalado, la mayoría de los docentes consciente que la presencialidad es la mejor forma de llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, esto que es el deber ser de las cuestiones se da en un escenario, es de la normalidad. Ahora bien, cuando estamos en una situación de anormalidad, que es la pandemia, a ver, nosotros hemos tenido que modificar cada uno de nosotros hábitos cotidianos, hasta de la forma de saludarnos, hasta la forma de relacionarnos, porque estamos en un escenario extraordinario que es de la pandemia. Y una pandemia que lamentablemente va como evolucionando, y nos lo dicen los propios referentes sanitarios, con mucha, digamos, con mucha confusión, con mucha delicadeza. O sea, ¿qué es lo que pasa? Digamos, hay variables en el virus que a veces uno quiere ingresar con determinada forma y resulta ser que sale disparado para otro lado, etc. Yo no soy médico, digamos, no podría ser más preciso en eso, pero están diciendo de esta situación de incertidumbre. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Frente a la situación de incertidumbre, una situación extraordinaria, asumamos criterios básicos. ¿Cuáles son los criterios básicos? Cuidarse, no circular, tomar distancia, vacunarse. Bueno, esos, digamos, son los criterios básicos que lleva a decir, nosotros necesitamos en esta etapa seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje en la virtualidad. En la medida de que este escenario se vaya modificando en términos positivos, seguramente vamos a poder hacer lo que todos los docentes queremos hacer, que es tener el contacto presencial con nuestros alumnos. Oscar, ya para ir cerrando, otro de los temas, bueno, sensibles, ¿no?, a nivel país tiene que ver con la vacunación. Se ha hecho un pedido también por parte de los docentes, ya que muchos no han recibido aún ni siquiera la primera dosis. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, nosotros hasta hace una semana atrás, un poquito más, habíamos fuertemente demandado a las autoridades de la provincia que llevaran adelante la vacunación, porque hasta hace 10 días, un poquito así más o menos, había habido como un proceso que había empezado a vacunar en principio a nivel inicial, el primario, algunos docentes de los otros niveles, particularmente de cargos directivos, y luego hubo como una especie de vacío de la vacunación en un tiempo. Desde hace el fin de semana que pasó y el anterior,
comenzó y se retomó. Hoy día se está retomando, por ejemplo, en la localidad de Río Tercero, hoy nos están mandando una fotografía el secretario general allí de prácticamente un conglomerado muy importante de docentes que están ya expectantes porque están en la sede de vacunación. Y nosotros vemos que las autoridades nacionales han ido logrando, digamos, este mercado de vacunas tan complejo, tan difícil, digamos, que en estos últimos días la Argentina rechace más vacunas y estas están llegando a Córdoba. Y lo que estamos viendo es que en muchos departamentos está llegando la convocatoria ya a docentes de secundario con los turnos de vacunación. Entonces, esto es auspicioso, porque si mantenemos la situación de virtualidad, somos cuidadosos con los protocolos establecidos y se vacuna, nosotros tenemos la expectativa, y así nos lo dicen nuestros referentes de salud, de que en la primavera podremos recuperar gran parte de la normalidad que todos anhelamos.